Hola, ¿qué tal amigos de su espacio Sapere Aude? El día de hoy vamos a platicar un poco sobre el burnout o síndrome de quemarse por el trabajo. Este síndrome ha sido estudiado por psicólogos organizacionales desde los años 70 y psicólogos clínicos. Uno de los datos primeros de este síndrome es el de Freudenberger en 1974, cuando escribe sobre el síndrome de quemarse en el trabajo. Posteriormente, Maslach, quien después elabora un instrumento que es el inventario de valoración de Maslach Burnout, introduce este instrumento para medir estas características que están en el síndrome de quemarse por el trabajo, llamado burnout. Y a lo largo del tiempo se dio cuenta de que el estrés crónico, es decir, estos elementos que ponen a los trabajadores en una condición de indefensión ante los factores estresores psicosociales del trabajo, producían con el tiempo un desgaste ocupacional importante, particularmente aquellos que estaban relacionados con relaciones interpersonales intensas, de tal manera que, por ejemplo, las personas que se dedican a la atención a clientes, los médicos o el personal sanitario en general, y los docentes, los profesores de todos los niveles, podrían presentar este síndrome caracterizado por tres elementos principales que enunció Maslach. Y el primero de ellos era el sentirse agotado, cansado, emocionalmente harto, y a esto le llamó ella en su inventario Maslach Burnout, agotamiento emocional. Este agotamiento emocional se genera precisamente por la ineficacia y un entorno desfavorable de los estresores que se presentan de manera permanente o continua. Y por lo tanto hablamos del estrés crónico. Una segunda característica importante de este inventario es la llamada despersonalización. Este término, que pudiera confundirse con una manifestación psicopatológica, es decir, como si fuera parte, digamos, de una esquizofrenia, no es así en este contexto. Cuando se habla de la despersonalización, se está caracterizando aquellos elementos en donde el prestador de servicios, sea este un médico, una persona en atención a clientes o un docente, manifiesta una marcada indiferencia por las personas a las que atiende, de tal manera que se convierten en cosas, no en personas. Y muestra un cierto cinismo, una manera indolente de conducirse y no empática de conducirse con las personas con las que está trabajando. Tenemos también un tercer elemento que se llama realización personal y que tiene que ver con aquellas características del trabajo que potencian, digamos, la creatividad y que potencian también la expectativa laboral del trabajador. Es decir, qué tan realizado me siento en lo que hago y qué no tan realizado me siento en lo que hago. Cuando hablamos, para esto en cada uno de los niveles existen tres categorías. Una categoría de baja presentación de agotamiento emocional, despersonalización y realización personal. Una mediana presentación de
agotamiento emocional, despersonalización y realización personal, y una alta presencia de agotamiento emocional, despersonalización y realización personal. Los dos primeros elementos son los que constituyen básicamente el síndrome, dado que el tercero habla, sí, de algo que también es parte del síndrome, sin embargo, tendría que ver con aquellas expectativas de la persona con respecto a su trabajo. Cuando se presenta un alto índice de agotamiento emocional y de despersonalización, estamos hablando ya del síndrome de estar quemado por el trabajo, acompañado de una baja realización personal. Es decir, se dan estos tres elementos: sentirme agotado emocionalmente en mi trabajo, tratar a las personas con las que tengo que atender de una manera despótica, cruel, inhumana, tratándolos como cosas y no como personas con necesidades emocionales específicas, y también sintiendo que lo que yo realizo en el trabajo es algo que no tiene mucho sentido, que ha perdido la ilusión que yo tenía de realizarme como individuo, como persona dentro de mi trabajo. Este pequeño video es para hablar un poco sobre lo que es el síndrome de quemarse por el trabajo. En un posterior video voy a empezar a trabajar con ustedes o hablar con ustedes acerca de algunas diferencias teóricas que existen entre por lo menos dos representantes importantes de las valoraciones sobre el síndrome de quemarse por el trabajo, que es Cristina Maslach y Pedro Gil Monte, un psicólogo valenciano de España y la psicóloga norteamericana. Estas dos concepciones tienen diferencias teóricas importantes que vamos a estar comentando en un siguiente video. Por lo pronto, me despido de ustedes, su amigo Jorge Campoy Rodríguez, en su espacio Sapere Aude, Atrévete a Pensar. Muchas gracias y hasta la próxima.